Me llamo Raúl y llevo años manejando taxi. No soy de los que se asustan fácil, pero hay cosas que te marcan de por vida. Y lo que viví aquella noche en la carretera Federal 57 es una de ellas. Aquella madrugada andaba por San Juan del Río, Querétaro. Había tenido una noche floja, apenas unas cuantas carreras, y ya pensaba en regresarme a casa cuando vi a un tipo haciéndome la parada en una zona poco iluminada. Era flaco, alto, con una chamarra negra y gorra baja. Me pidió que lo llevara a un poblado como a 40 kilómetros rumbo a San Luis Potosí. Pagaba bien, y, aunque algo en él no me gustaba, acepté. La noche estaba oscura y la carretera vacía. El vato apenas hablaba. Iba en el asiento trasero mirando por la ventana. Intenté sacarle plática, pero solo contestaba con monosílabos. Algo en su forma de estar ahí me ponía tenso, como si esperara el momento justo para hacer algo. A medio camino me pidió que tomara una desviación por un camino secundario. Según él, era un atajo. Me negué, pero insistió con un tono que no me gustó nada. «Órale, compa, nomás es una vuelta, no se saque de onda». No tenía muchas opciones, así que seguí la ruta que me indicó. La carretera era angosta, sin señalamientos y rodeada de monte. No se veía ni un alma. Solo el rechinido de las llantas sobre la grava rompía el silencio. De pronto, el tipo habló con más claridad. «Cuando lleguemos al cruce con un árbol grande, párate. Ahí me bajo». Seguí manejando con la piel erizada. Poco después vi el árbol, enorme y retorcido al lado del camino. Frené lentamente y antes de poder decir algo, sentí algo frío en la nuca, una pistola. «Bájate, pero sin hacer ruido», ordenó con voz baja y firme. Obedecí. Fue ahí cuando vi, al fondo, entre la oscuridad, a dos sombras acercándose. Eran hombres. Uno traía un machete, el otro tenía algo en la mano que no alcancé a distinguir. Sus rostros no tenían expresión, pero sus ojos brillaban con una intención clara. Yo no iba a salir vivo de ahí. El aire se volvió más pesado. Sentía que mi corazón me iba a explotar en el pecho. Pensé en mi familia, en mis hijos. No me podían encontrar tirado en el monte como si fuera un perro. Mi mente se aceleró. Sabía que, si me dejaba llevar más adentro del monte, estaba muerto. En un movimiento desesperado, giré y le metí un codazo al tipo, haciéndolo tambalear. Sin pensarlo, corrí de regreso al taxi y cerré la puerta con seguro. Escuché gritos y golpes en la ventana, pero no me detuve. Metí reversa y, sin importarme nada, pisé el acelerador a fondo. Vi por el retrovisor cómo los tres tipos se aventaban a un lado para no ser atropellados. Uno disparó, pero la bala solo rozó la carrocería. Cuando logré salir de ese camino infernal, mi cuerpo seguía temblando. No sabía cuánto había manejado, pero de pronto me di cuenta de que la carretera estaba completamente sola. Ni un solo auto, ni luces a lo lejos. Algo no cuadraba. Revisé el celular y vi que no tenía señal. El miedo volvió a subir por mi espalda. Era como si estuviera atrapado en un tramo de carretera que no llevaba a ningún lado. De repente, en la orilla del camino, volví a ver la silueta del mismo tipo que me había pedido el aventón. Ahí estaba, esperándome con las manos en los bolsillos. Aceleré sin pensarlo, sintiendo un frío inexplicable recorrerme la piel. Cuando por fin vi luces a lo lejos, revisé el retrovisor. No había nadie. No paré hasta volver a la carretera principal. Temblaba de miedo y adrenalina, pero estaba vivo. Cuando tuve señal, llamé a la policía y les di la ubicación aproximada. Nunca supe si atraparon a esos sujetos, pero desde esa noche jamás volví a recoger pasajes en zonas solitarias. A veces,
Cuando manejo por esa carretera, me pregunto cuántos taxistas habrán caído en la trampa de esos tipos y cuántos no habrán tenido la misma suerte que yo. Me llamo Alejandro y soy taxista. He manejado por muchas carreteras de México, pero hay una en particular que me dejó marcado, la Carretera Federal 57. La lluvia caía con fuerza, golpeando el parabrisas de mi taxi mientras avanzaba con cautela. La visibilidad era pésima, apenas veía unos metros adelante. No era la primera vez que manejaba por esa ruta de madrugada, y mucho menos la primera vez que sentía esa incómoda sensación de no estar solo. Llevaba un pasajero callado, un joven de aspecto desaliñado que subió en San Luis Potosí y solo dijo con voz apagada que lo dejara en un poblado cercano. Intenté hacer conversación, pero apenas respondía con monosílabos. Algo en él me inquietaba y no tardé en darme cuenta qué era. Su ropa estaba completamente seca. Habíamos avanzado más de 30 kilómetros bajo la tormenta y aquel tipo no tenía ni una gota de agua encima. Tragué saliva y decidí no decir nada. En la carretera era mejor no hacer preguntas de más. El camino estaba solitario, ni un tráiler, ni un coche, solo la silueta borrosa de algunos letreros cubiertos por la lluvia. Al llegar a la desviación indicada, el joven simplemente abrió la puerta y bajó sin despedirse. Caminó hacia una vereda angosta entre el monte, moviéndose de una forma extraña, como si flotara. Me quedé viendo por el retrovisor, mi respiración agitada, sintiendo un peso en el pecho que me apretaba como un puño invisible. De pronto, la radio del taxi se encendió sola. Entre el ruido estático, la voz de un locutor se coló entrecortada. Se cumplen 10 años de la desaparición de Manuel Ramírez en la Carretera Federal 57, encontrado sin vida en un barranco. Familiares aseguran que a veces lo han visto, pidiendo un aventón. Un escalofrío me recorrió la espalda. Giré la vista y el joven seguía ahí, parado bajo la lluvia, observándome fijamente. Pero su rostro ya no era el mismo. Piel pálida, ojos hundidos y oscuros, el cuello desgarrado como si alguien lo hubiera desgarrado con uñas filosas. Su mandíbula se desencajó y de su boca salió un sonido gutural, un susurro imposible de comprender. Pisé el acelerador con desesperación. El motor rugió y el taxi se deslizó un poco en el asfalto mojado. Apreté el volante con fuerza y traté de mantener el control, pero el miedo me nublaba la vista. En el retrovisor, la figura del muchacho ya no estaba, pero algo más sí. Una sombra alta, alargada, con brazos anormalmente largos, se reflejaba en el vidrio trasero. Estaba dentro del coche. Mi garganta se cerró y mi estómago se hundió en un abismo de terror. No quise mirar, no quise confirmarlo. Aceleré sin control, esquivando charcos y baches, sintiendo el aire cada vez más denso, como si algo me respirara en la nuca. De repente, un golpe seco sonó en el asiento trasero, como si alguien se hubiera dejado caer de golpe. Un susurro invadió el coche, un murmullo entrecortado, distorsionado por el sonido de la lluvia y mi propia respiración agitada. «Llévame a casa», susurró una voz hueca y lejana, resonando en mi cabeza como si viniera de todas partes y de ninguna a la vez. Mis manos temblaban en el volante. No respondí, no podía. Solo manejé sin rumbo, con la vista al frente, evitando el retrovisor a toda costa. La carretera parecía interminable, los árboles se deformaban con la velocidad y mi mente estaba al borde del colapso. Cuando al fin vi las luces de una gasolinera, sentí que mi corazón iba a explotar. Frené bruscamente y bajé del coche de un salto, jadeando como si acabara de correr kilómetros.
La lluvia seguía cayendo con furia, mojándome la ropa, pero no me importó. Me giré lentamente hacia el taxi y con el miedo atenazándome el pecho, miré por la ventana trasera. El asiento estaba vacío, pero un charco de agua permanecía en la tapicería y en el vidrio empañado alguien había escrito con un dedo tembloroso. No era a ese pueblo. Me llamo Raúl y llevo años manejando taxi. La neta, uno se acostumbra a ver de todo. Borrachos, asaltantes, mujeres llorando, tipos raros que piden que los lleves a lugares que ni aparecen en el mapa. Pero esto fue otra cosa. Aquella noche agarré pasaje en la Terminal del Sur, en la Ciudad de México. Un señor bien vestido, como de 50 años, se subió con cara de prisa. Acapulco, directo, me dijo. Pensé que era broma. ¿Quién en su sano juicio paga un taxi hasta allá? Pero cuando sacó un fajo de billetes y dejó la mitad en el asiento, entendí que iba en serio. No hice preguntas y arrancamos. Pasando Cuernavaca, el tráfico desapareció. La autopista del Sol, tan movida de día, parecía un túnel oscuro sin fin. Mi pasajero se quedó dormido y yo encendí la radio para no cabecear. Todo tranquilo hasta que pasamos por un tramo en construcción. Ni luces, ni letreros, ni carros. Solo yo, el tipo roncando y el eco del motor en el asfalto. Y entonces lo vi. Al principio pensé que era la sombra de un árbol, pero estaba en medio de la carretera, justo en la línea divisoria. Era alto, negro, sin forma definida, como si la oscuridad misma se hubiera levantado del suelo. Frené en seco, los neumáticos rechinaron y mi pasajero se despertó sobresaltado. ¿Qué pasa?, preguntó. No respondí. Aquello se movió, o más bien se deslizó. Se pegó al lado del taxi y, aunque no tenía cara, sentí que me miraba. Mi pasajero empezó a temblar. «No lo mires, sigue manejando», susurró. Su voz sonaba quebrada, como si ya hubiera pasado por esto antes. Pero yo no podía apartar la vista. La sombra vibraba como humo espeso y supe que, si no avanzaba, algo muy malo iba a pasar. Aceleré como loco, pero algo iba mal. La sombra no se quedó quieta en el retrovisor, se movía. Primero parecía deslizarse por el suelo, pero luego la vi al lado de la ventana trasera. Como si estuviera flotando a la misma velocidad que el taxi, y entonces la radio comenzó a fallar. Estática, voces distorsionadas, un murmullo que se filtraba en mi cabeza. «No frenes, no frenes». La voz no era de mi pasajero, venía de la radio o de la sombra. Mi pasajero comenzó a sollozar con los ojos cerrados y las manos en los oídos. «Ya viene, repetía como mantra. Yo apenas podía respirar. La sombra ya no estaba fuera del carro, estaba dentro. Algo en el espejo retrovisor no cuadraba, un bulto oscuro, como si la misma negrura de la noche se hubiera metido en el asiento trasero. No tenía forma, pero sentí su mirada perforándome la nuca. «¡Corre!», me gritó mi pasajero, y yo obedecí. Pisé el acelerador con todo lo que dio el motor. El velocímetro subió, 80, 100, 120. La carretera se volvió un túnel de sombras y luces distantes. Y entonces un chillido. Algo entre un lamento humano y un gruñido inhumano llenó el auto. Todo se volvió negro. Cuando desperté, el taxi estaba en la orilla de la carretera, con el motor apagado y el parabrisas empañado. Mi pasajero ya no estaba. El asiento trasero estaba helado al tacto, y el dinero seguía en el asiento delantero. Un montón de billetes arrugados, pero ya no eran los mismos. Eran viejos, casi deshechos, como si hubieran pasado décadas ahí. Me tomó media hora recuperar el aliento.
Encendí el carro temblando y manejé a Acapulco sin detenerme ni un solo segundo. Cuando llegué, la luz del amanecer me hizo sentir un poco más seguro, pero en el fondo sabía que algo me había seguido hasta ahí. Regresé de día. Ni loco manejaba de noche otra vez. Desde entonces, cuando alguien menciona sombras en la carretera, mejor me quedo callado, porque sé que están ahí, esperando a que otro incauto frene. Me llamo Raúl y soy taxista en la Ciudad de México. Esa noche andaba en la carretera federal 150D porque un cliente había pedido un viaje largo hasta Veracruz. No es común que alguien use un taxi para recorrer tanto, pero la lana era buena y no tenía nada mejor que hacer. Desde que salí de la ciudad, la carretera se sentía distinta. Algo en el aire pesaba, como si estuviera más denso, más espeso. No era solo la neblina que empezaba a formarse en el camino, sino un silencio raro. No se escuchaban grillos, ni el motor de otros autos a la distancia, solo el rugido del taxi y mi propia respiración. Cuando llegué al punto de recogida, vi a una mujer parada en la orilla de la carretera. Llevaba un vestido blanco todo gastado y el cabello desordenado. Sus pies descalzos se perdían entre la maleza. Bajé la ventanilla y le pregunté: ¿Usted es la del viaje a Veracruz? La morra asintió sin decir nada y se subió al asiento trasero. No traía equipaje, solo un frío raro que llenó el carro en cuanto cerró la puerta. Un frío que no era normal, que no tenía sentido en esa noche bochornosa. El viaje transcurrió en un silencio incómodo. Intenté hacerle plática, pero solo respondía con monosílabos y con una voz que apenas se escuchaba. Algo en ella me ponía la piel chinita, así que mejor prendí la radio para distraerme. Justo cuando empezaban las noticias, la señal se perdió y solo quedó pura estática. Miré el retrovisor y casi me voy de espaldas. La mujer me veía fijamente, con los ojos hundidos y una expresión vacía. ¿Todo bien, señorita?, pregunté, sin atreverme a girarme por completo. No contestó, solo levantó una mano y señaló hacia adelante. En la neblina, a lo lejos, vi una silueta en medio del camino. Frené en seco y sentí un golpe fuerte atrás del coche. Volteé al asiento trasero. La mujer ya no estaba. El miedo me dejó paralizado. Me bajé del coche con las manos temblorosas y lo rodeé. No había señales de un choque ni de la pasajera. Solo la carretera solitaria y un silencio que calaba. De repente, un susurro helado se deslizó por mi oído. No debiste traerme de vuelta. Mi corazón se detuvo. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Subí al taxi en chinga y cerré las puertas con seguro. Respiré hondo, tratando de calmarme, y decidí seguir avanzando. Apenas recorrí unos metros cuando sentí un peso en el asiento trasero. El olor a tierra mojada y algo podrido invadió el carro. Miré el retrovisor y casi me da un infarto. La mujer estaba otra vez en el asiento trasero, pero ahora su rostro estaba desfigurado, su piel pálida y sus ojos completamente negros. Grité y giré el volante con tanta fuerza que perdí el control del taxi. El auto derrapó, se salió del camino y quedó atorado en un pequeño barranco. Me golpeé la cabeza contra el volante y todo se volvió borroso. Cuando logré reaccionar, me di cuenta de que el coche estaba apagado. Afuera, la neblina era tan densa que apenas veía el cofre del taxi. Intenté encender el motor, pero solo escuché un chasquido seco. No encendía. Fue entonces cuando vi la cruz oxidada a un costado del camino. Me acerqué con el corazón latiéndome en la garganta y leí la inscripción borrosa: Mariana López, fallecida en 1993. Mi estómago se revolvió.
De repente, un sonido como de uñas raspando el techo del auto me heló la sangre. Sentí su presencia antes de verla. Volteé lentamente y ahí estaba, parada junto a la puerta del conductor, con la misma sonrisa siniestra, pero ahora con la piel pegajosa y grisácea, como si hubiera estado enterrada por años. «Llévame a casa», susurró con una voz cavernosa. No esperé más. Me lancé al auto y logré encenderlo de milagro. Aceleré sin mirar atrás, sin importarme la carretera ni los baches. Desde entonces, nunca volví a aceptar viajes en la 150D de noche. Y aunque no la he visto de nuevo, a veces en el retrovisor, juro que se reflejan dos ojos oscuros mirándome fijamente. Me llamo Alejandro y soy taxista. Aquella noche andaba rodando por la carretera federal 85 rumbo a Monterrey. La chamba estaba floja en la ciudad, así que decidí probar suerte en la carretera. No me encanta manejar de noche, pero a veces toca rifársela. Era casi la medianoche y la carretera se sentía infinita, oscura y desierta. Solo el zumbido del motor y la luz tenue de los faros me acompañaban. De pronto, la vi. Una mujer parada en el acotamiento, con un vestido blanco largo que se agitaba con el viento. Se veía delgada, casi frágil, pero lo que más me inquietó fue la forma en que me miraba. No hacía ninguna seña, solo se quedó viéndome fijamente. Frené, sin entender por qué. «¿Pa dónde va, doña?», pregunté bajando la ventana. «A Linares», respondió con un tono seco, casi sin mover los labios. Dudé un segundo, pero le abrí la puerta. Subió sin hacer ruido y, en cuanto cerró la puerta, un olor penetrante a flores marchitas inundó el carro. Era un aroma pesado, sofocante. Tragué saliva y volví a la carretera. Intenté hacerle conversación, pero sus respuestas eran cortas, frías, como si hablara desde otro mundo. «Siga derecho», dijo de pronto. El aire dentro del taxi se volvió helado. Revisé el aire acondicionado, pero estaba apagado. Miré por el retrovisor, pero su imagen estaba borrosa, como si algo la envolviera en una neblina. Un escalofrío me recorrió entero. Intenté verla de reojo, pero mantenía la cabeza baja con el cabello cubriéndole el rostro. «¿Va a visitar a alguien en Linares?», intenté otra vez. «Mi esposo me espera en casa», susurró. Su voz sonaba extraña, como si saliera de muy lejos. Apreté el volante y seguí conduciendo. No quería mirarla, no quería saber más. La carretera se hizo eterna. Cada kilómetro me pesaba más en el pecho. Algo en mi cabeza me decía que tenía que sacarla del taxi, pero otro miedo más grande me hacía quedarme callado. Tras varios kilómetros, habló de nuevo. «Aquí me bajo». Frené despacio. Afuera solo había un camino de terracería que se perdía en la oscuridad. No había casas, ni postes de luz, ni rastro de vida. Me giré para decirle algo y el asiento estaba vacío. Un nudo de terror me apretó la garganta. La puerta jamás se había abierto, ni se escuchó el más mínimo sonido. Revisé el asiento, el piso. Nada, solo el olor a flores marchitas impregnando el aire. Pisé el acelerador. No me importó nada más, solo quería largarme, pero cuando miré el retrovisor, el miedo me paralizó. La mujer estaba parada a la orilla del camino. Sonreía, pero no era una sonrisa normal, era una mueca macabra, como si su piel se estirara más de lo que debería. Sus ojos eran dos sombras profundas, vacías, y entonces levantó la mano y la agitó en un adiós burlón. Grité y metí pata. El taxi rugió mientras me alejaba lo más rápido posible. No paré hasta llegar a una gasolinera en la siguiente ciudad. Bajé temblando y le conté al despachador lo que había pasado. El vato solo suspiró,
como si ya lo supiera. No eres el primero al que le pasa, compa. Esa morra murió hace muchos años. Dicen que su esposo la mató y la dejó en el monte. Desde entonces, sigue esperando que alguien la lleve a casa. Desde esa noche, jamás volví a recoger a nadie en carretera. Y cada vez que paso por ese tramo, evito mirar el retrovisor. No vaya a ser que me la vuelva a topar. Y esta vez no me deje ir.